En el marco de las maestrías de biología computacional, la maestría en tecnologías de información con mención en gestión y administración de TI y la maestría en sistemas de información con mención en data science, que tanto la Pontificia Universidad Católica conjuntamente con la Facultad de Ingeniería están ofertando a la sociedad, les damos la más cordial bienvenida a estas primeras jornadas tecnológicas que la Facultad de Ingeniería abre a la sociedad en función de hacer una transferencia del conocimiento de todo lo que nuestros profesionales aspirantes al título de máster están adquiriendo conocimiento en estas maestrías y al mismo tiempo desarrollando una investigación. Les doy la más cordial bienvenida. El tema de hoy es COVID-2019 en el Ecuador. Nuestros expositores hoy lo tenemos aquí a Claudia Terán Ewes, licenciada en Biología, magíster en Bioquímica y es coordinadora de los laboratorios de genética molecular del Museo de Zoología de la PUCE. Tenemos a Darwin Santiago Paredes Núñez, es ingeniero en biotecnología de los recursos naturales, técnico zonal de gestión de investigación, desarrollo e innovación del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, ¿sí? Doctor Leopoldo Izquieta Pérez, coordinación zonal 9. También está presente con nosotros Gabriela Natalia Morales Caiza, ingeniera en biotecnología, bioanalista de los laboratorios de genética en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. Está también con nosotros Juan David Báez Sotomayor, ingeniero en biotecnología, ejecutivo de cuenta de los laboratorios Labomersa S.A. y Alfredo Bruno Caicedo, médico veterinario, magíster en microbiología, experto técnico del Centro de Referencia Nacional de Influenza y otros virus como es respiratorios INSPI. Bienvenidos y les dejo con ustedes a nuestros expositores. Adelante, señores masters. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Miguel, por esa introducción. Pues sí, damos paso a las charlas correspondientes a las primeras jornadas que realiza la PUCE de Tecnologías de Sistema de Información y Bioinformática. Espérenme un segundito que todavía hay gente que está ingresando. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Listo. Entonces procedo a compartir la presentación. Listo. Nuestro tema a tratarles el día de hoy es de COVID-19 en Ecuador. Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Darwin Paredes. Miguel, muchas gracias igual por la pequeña introducción. Nuestros panelistas el día de hoy es mi persona. En primera instancia tenemos a Gabriela Morales, a Claudia Terán, Juan Báez y Alfredo Bruno, que son compañeros de maestría de la carrera de Biología Computacional. Bueno, comenzamos hablando sobre COVID-19 en Ecuador. Listo. Un poco de las generalidades, comentarles que, bueno, la enfermedad, la COVID-19, la gran famosa enfermedad que en nuestros últimos tiempos ha estado en gran auge esta problemática a nivel global, pues bueno, se genera por un virus. Como tal, como nosotros sabemos, los virus son organismos que, bueno, están entre el debate si son organismos vivos o no, o simplemente han sido denominados como parásitos intracelulares estrictos. ¿Por qué se los denomina de esta manera? Pues ellos necesitan de una célula hospedera, obligatoriamente, para poder reproducirse, replicar su material genético y continuar con su descendencia, ¿no? Mantener su descendencia y pues bueno,
son los organismos microscópicos más abundantes del planeta, ya que infectan tanto animales, vegetales, hongos, bacterias e inclusive a otros virus. En el caso del coronavirus SARS-CoV-2, que lo estamos abordando, pertenece a la familia Coronaviridae. Su taxonomía se abarca a la subfamilia Orthocoronaviridae. Se encuentra en el género beta coronavirus, ya que, bueno, esta subfamilia abarca tanto los géneros alfa, beta y gamma coronavirus. El subgénero en donde se halla es el sarbecovirus, y la especie denominada por el Comité Internacional de Taxonomía Vírica es SARS-CoV-2, que sus siglas corresponden al síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus y 2, puesto que esta es la segunda variante. Ya habíamos, el mundo había experimentado ya en otras instancias del SARS-CoV-1, y pues bueno, ahorita estamos tratando con este virus. Como características generales, tiene un ARN, el material genético corresponde a un ARN y corresponde a un virus encapsulado, pues además de la cápside presenta una bicapa lipídica, que esta también es otra consideración para poderlos clasificar, pues los virus también se clasifican como envueltos y no envueltos. Su ARN es de polaridad positiva, tiene un tamaño aproximado de 120 a 160 nanómetros. Ustedes pueden visualizar en esta parte la primera imagen. Aquí tenemos una fotografía de microscopio electrónico, donde vemos claramente que el virus es un virus envuelto. Y obviamente estas estructuras que sobresalen son las proteínas, y pues tiene la forma típica de una corona, ¿no? De allí su nombre. La longitud de su genoma es de 30.000 nucleótidos, perdón, y es altamente diverso, puesto que presenta muchas mutaciones, y bueno, abordaremos más adelante el tema de las variantes y cómo han ido cómo han ido desplazando a otras en nuestro territorio. Listo. En la parte de la derecha podemos observar la estructura externa y la estructura interna de este virus. Tenemos las proteínas más importantes, que es la S, que es la proteína Spike, implicada en el ingreso de este virus a las células. Como les había mencionado, este virus, si no está dentro de la célula, no infecta una célula, él no puede replicarse, no puede reproducirse. La proteína E, que está involucrada en la envoltura y en el ensamblaje del virus, como les había mencionado, es un virus envuelto. Tenemos, otras estructuras, membrana, como les había mencionado, bicapa lipídica. Tenemos otra proteína muy interesante, que es la proteína N, que está encargada de está encargada de producir la nucleocápside, que es la que va a ayudar a camuflar a este virus, a proteger su material genético, para que no pueda ser identificado por nuestras células o, por las células del organismo que infecten. Células del sistema inmune, las hace un poquito que se camuflen un poco más y puedan tener estos mecanismos de infección mucho más rápidos. El ARN, como les comento, tiene la información de todas estas estructuras para poder desarrollarse. Un poquito también les voy a hablar de los antecedentes, de cómo hemos estado viviendo esta problemática. Tenemos datos muy importantes y generales que, abarcan esta pandemia, que, ya todos conocemos todo lo que hemos pasado, que parecía un cuento de películas. Nos trasladamos a la realidad.
Y pues bueno, comenzamos en el año 2019, es por ello que la nomenclatura del virus y de la enfermedad se denomina COVID-19, puesto que se reportan en primera instancia un grupo sospechoso de casos de síndrome respiratorio severo con etiología desconocida. Estos primeros casos se dan en la zona de Wuhan, específicamente en el mercado de Huanan Seafood Wholesale Market, que bueno, se lo denomina mercado mojado, puesto que em, en este lugar se faenaban y se comercializaban animales silvestres y pues las personas consumidores y trabajadores tenían contacto directo con los animales que se faenaban allí. Y pues bueno, el 31 de diciembre del 2019 se presentan los primeros casos. Como les digo, no se conocía el origen. Y pues bueno, ya para el 2020 el CDC de China reporta como nuevo coronavirus que era el causante de este brote. Para el 30 de enero, el director general de la OMS ya anuncia la emergencia de salud pública para poner en alerta internacional. Bueno, como dato referente en nuestro país, el 30 de enero del 2020, en Ecuador, precisamente el Centro de Referencia Nacional de Influenza y otros virus respiratorios del INSPI, pues bueno, se conmemora este fue nuestro país el primero en Sudamérica en implementar la técnica para la detección de este nuevo virus, de este nuevo agente. Un dato importante también, el 28 de febrero del 2020, perdón, es diagnosticado el primer caso de la enfermedad respiratoria y pues bueno, es anunciado al día siguiente. Como ustedes bien saben, se trataba de la paciente cero, una paciente de aproximadamente 70 años con enfermedades preexistentes, ¿ya? Y pues bueno, que procedía de España. Para el 28 de febrero, bueno, la misma fecha, Ecuador es el segundo país en Sudamérica en notificar de manera internacional la introducción del virus en la región. Ya nos preocupaba un poquito más las circunstancias y cómo iba evolucionando. Para el siguiente mes, el 11 de marzo, el director general de la OMS declara la pandemia. Oficialmente se declara la pandemia de COVID-19. La misma fecha, Ecuador declara el estado de emergencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud para así enfrentar a esta nueva enfermedad. Y pues bueno, las medidas se aplican a partir del 16 de marzo con el decreto presidencial número 1017, en donde el presidente declara el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional. Entonces, estos fueron los datos que bueno, generalmente nosotros tuvimos que pasar y responder para, pues bueno, más adelante comentarles cómo está la situación actualmente en el país con la vacunación, con las variantes y pues bueno, todos los métodos de detección, también de prevención contra esta enfermedad. A continuación va a intervenir mi compañera. Doy paso a Gabriela Morales, que es la que les va a explicar cómo el virus se replica dentro de las células hospederas y bueno, los mecanismos que tienen toda la cascada de reacciones que tiene que pasar para que el virus se pueda reproducir. Muchas gracias por su atención.
Buenas tardes con todos. Bueno, les voy a explicar a continuación cómo son los mecanismos patogénicos de la infección. Como vemos, el coronavirus ya les explicó Santi más o menos la estructura cómo es. Entonces, unas características que hay que tener súper en cuenta, que es como que lo primordial en lo que se ha desarrollado la infección y cómo se fueron desarrollando posteriormente las vacunas, la parte más importante es la proteína S. Se llama así por su estructura de forma de aguja, en inglés es spike, por eso se llama proteína S. Esta proteína va a ser la que se acople a los receptores AC2. Los AC2 son receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. La angiotensina 2 es la encargada del control de lo que es la tensión arterial. Entonces, lo que hace esto es que la spike se une al AC2. Ahí tiene una proteína complementaria que es la TMPRSS2, que lo que va a hacer es cortar a la proteína S en la parte de las cabezas, como ven ahí, que ya nos queda solo en la parte de abajo cuando ya va a comenzar a entrar, y hace una reacción de permeabilidad de la membrana. Entonces, una vez que ya tenemos esa permeabilidad, el virus ingresa y lo que hace es liberar su ARN. Como el ARN ya es una cadena positiva, como les mencionaron anteriormente, está lista ya para ser ya traducida. Entonces lo que hace es ya comienza la traducción y vamos a tener dos tipos de materiales aquí. Vamos a tener la traducción en las proteínas estructurales del virus en sí y también a la vez replicación de esta ARN viral. Una vez que ya tenemos todos estos componentes, el virus lo que hace es volverse a ensamblar con ayuda de los mecanismos moleculares del hospedero. Al volverse a ensamblar, ya forma lo que es el virión maduro y este virión por medio de vesículas del aparato de Golgi sale a infectar a nuevas células. Es el mecanismo que usa en general, digamos, un coronavirus. Ya. Ahora, ¿por qué el coronavirus se comporta de una manera distinta y por qué ha sido de tanta importancia y ha generado una pandemia? Lo que les mencionaba, aquí la clave es de estos receptores del AC2. Estos receptores hacen reacciones para producir las angiotensinas. Cuando las angiotensinas son transformadas en angiotensinas de la 1 a la 7, producen en las membranas lo que es la vasodilatación, la protección vascular, que es lo normal. Cuando esto produce la angiotensina 2, en cambio el ACE, vamos a tener vasoconstricción, es decir, un aumento de la presión sanguínea, hipertrofia, fibrosis, proliferación, proinflamación y estrés oxidativo, que son todos los problemas que desencadena ya la enfermedad en sí, el virus en el cuerpo. A la derecha observamos cómo el virus, como les mencionaba, la proteína spike se une al AC2 y su función. Lo que esperaríamos sería que los macrófagos se activen, puedan atrapar estos virus y estos virus sean eliminados por la sangre. Esto debería pasar en condiciones, digamos, ideales, cuando el AC2 tiene una expresión baja. Ahora, el problema es cuando el AC2 tiene una expresión muy alta y no ocurre lo que esperaríamos para que el virus salga de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo lo pueda controlar. Siguiente, Santi. Ya. Entonces, bueno, a la izquierda vemos lo que yo les había explicado y ahora en la línea entrecortada vemos cómo sería una infección ideal, cómo el cuerpo debería haberla tratado para poder eliminar el virus, que es, como les decía, ya tenemos reconocidos por los macrófagos, los linfocitos T actúan, se va a dar un reconocimiento y eliminación de las células infectadas, también se da la inhibición de la liberación viral, o sea, ya deberíamos controlarlo en algún punto al virus, se unen los anticuerpos y se inactiva el virus y van a salir por fagocitosis y los vamos a expulsar. Ahora, lo que no debía haber pasado y pasaba en muchos pacientes por lo que se producían toda esta cascada de reacciones no buenas y por lo que causaban la muerte o casos de COVID bastante graves.
comienzan a actuar los linfocitos B y los linfocitos B hacen una producción excesiva de citoquinas. Esta producción excesiva de citoquinas hace que haya manifestaciones extrapulmonares, aumento de la permeabilidad, que habíamos dicho que es la permeabilidad de la membrana para permitir pasar el virus. Entonces, si teníamos una permeabilidad, digamos que pasaba 1 o 2 virus, al aumentar esta permeabilidad comenzaron a ingresar una cantidad increíble. Entonces, a medida que más virus ingresaban, más estos linfocitos T se activaban y más se producían estas citoquinas. Entonces se daba esta cadena de inflamación y esta muerte celular. Entonces era lo que desencadenaba la respuesta inmune inadecuada y descontrolada que no se podía tratar a los pacientes. Siguiente, Santi, por favor. Ya. Entonces, aquí vemos los daños que se dan a nivel de los tejidos. ¿Por qué en estos tejidos? Los receptores de AC2 están expresados mucho más en unos tejidos que en otros. Entonces, justamente en los tejidos en donde más están estos receptores, esos fueron los más afectados durante la infección de COVID. También hay un dato curioso que es que en la parte de diferenciación entre hombres y mujeres, a los hombres tienen más receptores AC2 porque los AC2 están bastante expresados en lo que son los testículos. Entonces, cuando se habla de estadísticas, se ve que la infección era, digamos, más común en hombres que en mujeres por este incremento del AC2. Y también la parte, obviamente, de la gravedad de la enfermedad, eran más susceptibles los hombres que las mujeres. Ahora vemos los tejidos que fueron bastante afectados. Como primer punto, obviamente los pulmones, como vemos aquí, se hacían edemas, se formaba lo que era la formación de membranas ilianas que dan lo de la dificultad respiratoria. Se hacen infiltraciones, inflamaciones, se hacen fibrosis y todos los problemas pulmonares que generaban y que también tiene la gente que ha tenido post-COVID, estos daños que se quedaron permanentes. También en lo que respecta al corazón, riñones, en el cerebro, hay muchos casos ya reportados de daño cerebral, personas que después tenían derrames también por el COVID, a nivel de páncreas, a nivel del hígado y también en los tejidos musculares porque hacía microfibras de necrosis y también les producía atrofia muscular. Mucha de esta gente ha tenido que hacer rehabilitación para poder recuperarse del COVID y los que lograron sobrevivir. Y lo que les decía, lo del AC2, que es el principal controlador de lo que es la presión sanguínea, entonces teníamos problemas en lo que es los venas y arterias. Entonces se incrementaba la permeabilidad. Al incrementarse la permeabilidad, aumentaba la presión. También se activaban los mecanismos de coagulación. Y también teníamos que se producían perturbaciones en la microcirculación. De esta manera, el virus no afectó solamente a la parte respiratoria, como se esperaba que se decía es un virus respiratorio, sino a los demás mecanismos. Basados en la comprensión de este mecanismo molecular de cómo se infecta el virus, se comenzaron a desarrollar ya las siguientes, digamos, las soluciones. Se trató de como que inhibir ciertas funciones, ciertas partes de las cascadas para que puedan controlarse el virus. Por eso se usaba que el Remdesivir y todos esos medicamentos, esperando controlar estas partes inflamatorias, controlar todo esto, pero no fue tan efectivo hasta cuando llegaron las vacunas. En su mayoría las vacunas están potenciadas, digamos, están visualizadas para actuar sobre la proteína S. Entonces, por eso decía que esta proteína es la fundamental, porque de hecho si la proteína S no se uniera al receptor ACE, el virus no ingresaría a nuestras células. Entonces, lo que hacen la gran mayoría de vacunas fue, por ejemplo, Pfizer, es hacer que su ARN produzca la proteína Spike y esta sea reconocida y de esta manera generar inmunidad. Entonces, la proteína S, digamos, es la clave de
lo que ha sido el control de pandemia para el COVID. Siguiente, Santi, por favor. Ya, entonces, como les mencionaba, la parte ya, lo que es genética del COVID, el COVID es un ARN monocatenario de polaridad positiva. Entonces, vamos a tener tenemos dos ORFs que van a ser los que nos van a dar lugar a la replicasa viral. El ORF1A y el 1B, que van a producir las poliproteínas PP1A y PP1AB. Y en la parte derecha vamos a tener los genes de las 4 proteínas estructurales que les había mencionado Santi, que son la S, la M, la E y la N, que las vemos en verde oscuro. Y las proteínas accesorias que forman parte del encapsulamiento que están en azul. Ahora, todas esta parte genética es la que el virus va cambiando, y estas modificaciones han ido dando no solo a lugar a un virus como lo conocimos al principio, sino a variantes. Es el mismo virus, pero dentro de esta estructura genética fue modificándose. Y a continuación, Claudia les va a explicar estas modificaciones y cómo estas variantes fueron ya apoderándose, digamos, de la población y ingresando, y algunas permanecieron y otras fueron tal vez saliendo y siendo desplazadas. Ya, buenas tardes, gracias Gaby. Santi, ¿puedes pasar, por favor? Gracias. Bueno, en esta diapositiva está mostrado más o menos las variantes que se han detectado en Ecuador desde la semana 10 que comenzó la pandemia. Entonces, como contaba Gaby, se han detectado algunas variantes porque desde que empezó la pandemia, en un principio con un virus originario, se han generado algunas variantes debido a mutaciones causadas en el genoma de este virus. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque al momento en el que el virus entra al cuerpo, como le explicó Gaby, el mecanismo de acción es que primero que nada se replica el virus. Entonces, al momento de replicarse este virus, se pueden dar errores al añadir nucleótidos. Entonces, estos errores son las mutaciones que suceden que producen distintas variantes. Entonces, en esta gráfica de barras podemos ver cómo en un principio tenemos algunas variantes circulando en el país desde la semana 10 hasta la semana más o menos 32, que llega la variante Delta. La variante Delta es una variante que nos cogió bien fuerte, desplazó bastante, como pueden ver, a otras variantes que se les puede ver en celeste, verde, amarillo. Estas otras variantes eran la alfa, la beta, la gamma, la mu. Estas variantes fueron casi que totalmente desplazadas, como pueden ver en morado, por la variante Delta. Pero a finales del 2021 llega la variante Omicron, que como podemos ver a partir de mayo, junio, desplaza completamente al resto de variantes, y desde ese entonces solo hemos tenido casos de variante Omicron en el Ecuador. Puedes pasar, por favor, Santi. Entonces, ¿por qué se dan estas variantes? Como les contaba, se dan debido a mutaciones. Estas mutaciones son cambios biológicos que ocurren en el genoma del virus. Entonces, pueden ver aquí en la gráfica estas secuencias, que son secuencias de nucleótidos del genoma del virus. Entonces, podemos ver que en la primera secuencia todos los nucleótidos es como si fuera la cepa original del virus. Pero una vez que entra al cuerpo, puede que se cometa un error en añadir un nucleótido. Entonces podemos ver que en vez de la G está una A en rojo, ¿ya? Esta es una mutación por sustitución, ¿ok? Que lo que puede hacer es que al momento de la traducción a las proteínas se traduzca con un aminoácido distinto. Este codón pueda que traduzca un aminoácido distinto que puede producir un cambio estructural en la proteína, ¿ok? Entonces, como podemos ver aquí a la derecha, hay mutaciones deleterias, neutrales
o ventajosas para el virus. Las mutaciones deleterias son mutaciones que le dan al virus, o sea, le perjudican al virus. O sea, son mutaciones que hacen que el virus no se pueda reproducir igual de bien, que no pueda sobrevivir tan bien. Entonces son mutaciones que no le convienen al virus y mutaciones que en algún momento puede que desaparezcan porque son mutaciones que no son ventajosas. Las mutaciones neutrales son las que no generan ningún cambio. Hay mutaciones que, por ejemplo, cuando cambian, o sea, cuando se lee para la traducción el codón, da el mismo aminoácido. Entonces son mutaciones que no generan ningún cambio y son neutrales, o sea, el virus permanece igual. Por último, hay mutaciones que hacen que el virus tenga una ventaja reproductiva que sea obviamente beneficiosa para él. Entonces son mutaciones que pueden convertirse en ya parte del virus en las siguientes variantes que podemos encontrar. Entonces, en la próxima diapositiva, yo me voy a centrar más que nada en hablar de Delta y Omicron, que son las variantes que hemos tenido últimamente en el país. Bueno, hoy por hoy, como les conté, ya solamente tenemos Omicron desde mayo de este año, pero Delta fue la última variante que estuvo como una variante importante que sacudió al país con una ola alta de contagios. Entonces, primero, la variante Delta se originó en la India, se detectó por primera vez allá en octubre del 2020, pero para mayo del 2021 ya era considerada una variante de preocupación. Esta variante generó un sublinaje, es decir, dentro de esta variante se generó una variedad que generó subvariantes. Dentro de estas subvariantes, la Delta Plus es la que se detectó, la que sea más letal y más transmisible, con más alta transmisibilidad. Entonces, esta Delta Plus se detectó por primera vez en Inglaterra y esta Delta Plus, o sea, podemos ver acá que la variante Delta, en el gráfico de la derecha, la variante Delta tiene entre 3 y 17 mutaciones a lo largo del genoma, de las cuales las mutaciones en la proteína S son las mutaciones que más importantes. Como les decía Gaby, la proteína S es la proteína Spike, que es la proteína de la cápside que se une al receptor ACE2. Entonces son las mutaciones que más afectan, digamos, a la transmisibilidad y letalidad del virus. La variante Delta Plus, una de las mutaciones más importantes que tiene es una que está también en la variante beta, que es la K417N. Esta es la mutación que se supone que es responsable de la letalidad y de la alta transmisibilidad de esta variante. En un estudio realizado en China con pacientes contagiados con esta subvariante, pudieron demostrar que los pacientes contagiados con Delta Plus tenían una carga viral de hasta 1.260 veces mayor a pacientes contagiados con con variantes anteriores. Entonces podemos ver por qué esta variante ha sido tan contagiosa y tan letal. Por otro lado, la variante Omicron, que es la variante que circula hoy en día en el país, tiene un origen desconocido, ya que al momento en que se detectó en algunos países al mismo tiempo, y esto sucedió en noviembre del 2021, del año pasado. Y pocos días después ya fue considerado como variante de preocupación, porque esta variante tiene más de 30 mutaciones a lo largo del genoma, de las cuales 15 están dentro de la proteína S. Tiene algunas mutaciones que vemos que se han penetrado en esta Omicron, quiere decir que son mutaciones que vienen ya de otras variantes y que Omicron ya las cogió como suyas porque son mutaciones ventajosas, como hablamos antes, son mutaciones que
que le da una alta transmisibilidad. Pudimos ver en la gráfica anterior cómo Omicron desplazó completamente a Delta, pero también tiene variantes que la hacen menos letal. O sea, no variantes, perdón, mutaciones que la hacen menos letal que la Delta Plus, por ejemplo. ¿Podemos pasar por la siguiente? Entonces, ¿qué ha provocado estas mutaciones en los genomas del virus? En el caso de la variante Delta Plus, la mutación K417N fue la causante de que el virus tenga una mayor evasión al sistema inmune. Por eso, justamente, es que esta variante es tan letal. Por otro lado, tiene una mayor transmisibilidad y se encontró en estudios que tiene una mayor afinidad a las células epiteliales de los pulmones. Como les explicó antes Gaby, la proteína Spike se adhiere al receptor AC2 de las células, de algunas células, y las de los pulmones, al parecer, esta proteína Spike tiene una mayor afinidad. Entonces, por eso esta variante causaba una neumonía mucho más grave. Por otro lado, la variante Omicron, al tener tantas mutaciones en la proteína S, ha causado que la proteína S, o sea, la secuencia de la proteína S ya es totalmente reorganizada por la cantidad de mutaciones. Entonces, todas estas mutaciones ha causado que tenga una mucho más alta transmisibilidad, que por ende ha desplazado completamente a la variante Delta y ha aumentado también las infecciones y reinfecciones por esta misma variante. Pero por otro lado, todas estas mutaciones podría significar un avance hacia una convivencia menos agresiva con el virus, ya que no se ha visto que ha aumentado la letalidad. Al contrario, con la Omicron ha disminuido un montón la tasa de mortalidad con contagio por SARS-CoV-2 y bueno, se ha convertido más como una enfermedad más parecida a la gripe, que puede ser más fácil de convivir. A continuación, Juan Báez les va a conversar un poco sobre la situación del Ecuador ahora con el COVID-19. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Yo les voy a presentar en esta noche la situación actual del COVID. Santi, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Ya, como vemos actualmente, los casos de COVID han aumentado y actualmente asciende a 620.868.405 casos. A nivel mundial, los países que más presentan COVID son Rusia, Estados Unidos de América del Norte, Brasil y Australia. Cabe destacar que hay países como China que actualmente presentan una política de cero COVID. ¿Qué significa esto? Que no permiten que ningún viajero que tenga síntomas de COVID o que esté en el país ingrese o que tenga en ese país sin una cuarentena mínima de 15 días, lo cual, según muchas entidades, actualmente es una pérdida de ganancias para China y es una política demasiado estricta que ya no puede ser sostenida, debido a que muchas ciudades a nivel mundial ya no lo permiten y es un gasto de dinero y pérdida de empleos para mucha gente. En la siguiente diapositiva podemos ver que en el Ecuador existe actualmente 1.600.577 casos reportados de COVID actualmente, según la OMS general, y existe un registro de 35.903 muertos a nivel de Ecuador durante toda la pandemia del COVID. Entonces, como ven, estos datos son actualizados hasta la fecha del 12 de octubre, entonces son datos bastante actuales y podemos ver una realidad de cómo el COVID ha ido avanzando en el país. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver cómo el virus ha estado en el largo del tiempo. Como ven, los principales meses donde más se ha repuntado últimamente es en julio, junio y abril. No obstante, la mayor letalidad se detectó en octubre y julio de este año, del año anterior. Entonces, vamos como los casos han ido disminuyendo. Esto se debe a los efectos de la vacuna, el plan de vacunación que se ha hecho constantemente y que ya mencionaremos a continuación. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver cuáles son las principales pruebas de detección para COVID. Actualmente existen dos que son principales. La PCR, la reacción cadena de la polimerasa, que se hace a través de un hisopado nasofaringeo. Se pueden entregar resultados de 12 a 48 horas
es muy sensible, permite detectar cantidades mínimas del virus y el prueba de antígenos que se realiza en 15 minutos mediante hisopado nasofaríngeo o mediante hisopado bucal. No obstante, en sangre, que no es tan recomendado como son los anticuerpos, porque no todo el mundo genera anticuerpos después de haber sido infectado de COVID, entonces no es una prueba tan fiable como es antígenos o PCR, y la cuantificación en este caso, en caso de haber generado anticuerpos, que sería el ELISA, que se da en un periodo de 48 horas más o menos de toma de muestra y el análisis completamente. En la siguiente vamos a poder verificar cómo son las medidas de prevención para el COVID y por qué es importante tomarlas en consideración. La prevención es el distanciamiento social, sí. Actualmente muy poca gente ya lo practica. El uso de mascarilla es fundamental, debido a que si no se ha infectado con COVID y es asintomático, contagia a mayor cantidad de gente y el virus se dispersa de mayor manera. Una manera también, cuando uno estornuda, no es utilizar las manos para taparse, sino utilizar el codo, como se muestra en la imagen, para poder evitar que el virus se disperse. Actualmente, cuando uno estornuda, las bacterias salen alrededor de un parámetro de 7 metros a la redonda, entonces es sumamente amplio el rango de efecto que tiene. Lavarse las manos constantemente, si yo por error me topé la nariz, los ojos y estornudé las manos, si no me lavo las manos y saludo a alguien más, automáticamente puede estar transmitiendo el virus como tal y deshacerse las mascarillas adecuadamente, no es botarlas en cualquier lugar, sino en los tachos adecuados para poder ver cómo el virus no se dispersa. Estas son medidas que uno va tomando. De igual manera, el uso de mascarilla en lugares cerrados, en transportes públicos, en hospitales, en colegios, es fundamental. Si estamos en un espacio abierto como un parque, es menos probable que nos contagiemos debido a que hay una gran ventilación. Pero si vamos en el bus y no usamos mascarilla, es mucho más probable que nos contagiemos y pueda haber una reinfección de muchas personas. A continuación, Alfredo les va a comentar cómo la vacuna, cuáles son los tipos de vacuna y el plan de vacunación que ha tomado Ecuador actualmente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Alfredo Bruno, por favor, la siguiente presentación. Vamos a ver lo que son las principales medidas de prevención del virus. Entre estas es la vacunación, ¿no? Actualmente tenemos un total de dosis aplicadas en el país de 38.307.347 dosis, ¿no? Que están distribuidas en primera, segunda, dosis única para las vacunas, por ejemplo, CanSino, la primera y el segundo refuerzo. Como pueden ver, la mayoría de segunda dosis fueron las personas que se aplicaron la primera dosis recibieron su segunda dosis, pero ya para el primer refuerzo ya bajó la cantidad de personas que lo aplicaron, así como para el segundo refuerzo. Siguiente, por favor. En este mapa podemos ver claramente cuál es la distribución en el Ecuador de las zonas o ciudades que tuvieron mayor cobertura de vacunación. Por ejemplo, podemos ver muy claramente que entre Quito y también en Ibarra y con Galápagos fueron las ciudades que tuvieron mayor cobertura de vacunación con un 90 o más % de cobertura. Y Morona, Santiago, en cambio, desde el otro extremo, la parte del Ecuador que tuvo la menor cobertura de vacunación. Siguiente, por favor. Como ustedes conocen, existen 4 tipos diferentes de marcas o de vacunas que se aplican. Tenemos a Sinovac, tenemos a Pfizer, tenemos a AstraZeneca y tenemos a CanSino. De estas, como ustedes conocen y ya han podido escuchar algo, Pfizer, por ejemplo, es producida a partir del ARN mensajero y AstraZeneca, más a partir de una vacuna recombinada con un vector vírico en el caso del adenovirus, al igual que CanSino, es una vacuna recombinante, ¿no? Pfizer y Sinovac fueron las que se aplicaron, como ustedes pueden observar con el color turquesa, en mayor porcentaje en el Ecuador al inicio, y ya después podemos ver un predominio de la vacuna CanSino. Siguiente, por favor. En este mapa, en esta tablita, podemos ver muy claramente el grupo de todos los grupos, podemos observar diversos grupos etarios por cada una de las provincias, y el grupo de 0 a 4 años son los que menor porcentaje de vacunación han tenido, ¿no? Ustedes han escuchado muchas campañas antivacunas, movimientos que
perjudican un poco a uno de los principales sistemas de prevención y protección de la población contra el SARS-CoV-2, ¿no? Siguiente, por favor. Finalmente, tenemos estos datos de vacunación en el Ecuador, donde podemos ver los grupos etarios y los porcentajes ya con la totalidad de las vacunas. Claramente podemos ver el grupo de 25-49 años, la mayoría han recibido la primera y las segundas dosis. Asimismo, en el grupo de los 0-5 años recibieron la primera y la segunda dosis, representadas por el color turquesa, la primera dosis, y la segunda por este color azul más oscuro. Sin embargo, ya para las dosis de segundo refuerzo, muy pocos grupos o muy pocas personas han recibido su respectiva dosis de refuerzo, ¿no? En cada uno de los grupos etarios. Y dentro de las provincias podemos ver a Guayas y Pichincha, la mayoría de personas que han recibido su respectiva vacunación. Siguiente, por favor. Bueno, queríamos agradecerle en nombre del Grupo 1 a todos y cada uno por la atención brindada y el tiempo que han tenido para escuchar esta presentación, y esperamos haber contribuido en la actualización de los conocimientos del comportamiento del virus en el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias por la excelente presentación. Dejamos abierto el chat para que puedan promulgar sus preguntas, por favor. No sé si tenemos preguntas en Facebook, por favor. Tengo una por aquí. Dice, si las vacunas se hacen a desde los 3 años de edad, ¿por qué no vacunar a niños de 1 a 2 y en qué afectaría su vacunación? Buenas tardes. Bueno, como saben, para hacer las vacunas se hacen ensayos clínicos. Los ensayos clínicos se hacen por rangos de edades. Entonces, los ensayos que se han hecho han sido en los grupos etarios a partir de los 3 años, que ya están aprobadas para hacer. Ahora, los ensayos para niños menores de 3 años, hay que recordar que los niños de 0 a 2 años cumplen con un esquema de vacunación bastante, digamos, amplio, y que es, si no es cada 3 meses, es cada 6 meses. Entonces están siendo inmunizados de varias enfermedades constantemente hasta los 2 años. Entonces es un poco más complicado tal vez en esta parte del ensayo clínico, porque tendrían que ver algún tipo de interferencia, la efectividad, porque los niños están siendo ya vacunados de otro tipo de afecciones. Pero lo que respecta, igual como les mencionábamos, de los receptores AC. Los receptores AC en las edades tempranas no están muy desarrollados, por lo tanto los niños, como también recuerdan, fueron los menos afectados en lo que fue los inicios de la pandemia. Entonces, digamos que es un grupo no prioritario, pero que sí debe llegar la vacuna a ellos, pero no es primordial hacerlo ahora, ya que sí, también recordemos que las vacunas funcionan si se manejan en masa. Si estamos vacunados la mayoría de la población, e indirectamente los estamos protegiendo. Entonces, si vemos que el grupo etario de 0 a 2 años es pequeño y los desde 3 en adelante estamos ya vacunados, los estamos ya protegiendo indirectamente. Entonces, tal vez no hay la necesidad de ingresar a su esquema de vacunación esta vacuna, sino hasta los 3 años, cuando ya ellos también, su sistema inmune ya está también un poco más fuerte y podemos ya, digamos, garantizar que la vacuna va a ser segura para ellos. Correcto, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud? Sí, Miguel, tenemos una pregunta en el chat de Cristian Guevara. No sé si la visualiza o yo puedo dar lectura. Léala y muchas gracias, David. Ok, bueno, muchachos, Cristian Guevara nos hace la siguiente pregunta. ¿Han desarrollado o formulado la hipótesis de programas de vacunación que se enfoquen en poblaciones con mayor cantidad de conexiones sociales o interacción social, y no como se hizo en Ecuador primero, el personal médico y logístico? También nos menciona, nos dice, los modelos epidemiológicos. Bueno, creo que esa es otra pregunta. No sé si está claro la primera, que dice que han desarrollado la hipótesis
o formulado para los programas de vacunación que se enfoquen en poblaciones con mayor cantidad de conexiones sociales o interacción social. Bueno, solo para complementar un poco una excelente pregunta. De hecho, cuando se realizan las estrategias de vacunación, ¿no? Evidentemente, se debe de iniciar con el personal de salud, ya que justamente este grupo es quien va a estar en contacto con las personas graves y por ende deben de estar protegidos para la vacuna, deben estar protegidos para el virus y el tratamiento, ¿no? Consideremos que muchas de las personas que van a los hospitales van en condiciones de salud que están muy probablemente a medida de complicarse. Por ende, no pueden estar sujetos a recibir una cantidad de infección mayor, ¿no? Después del personal de salud, se debe tratar justamente lo que usted menciona, ¿no? Grupos sociales, por ejemplo, los profesores también ingresaron dentro de las campañas de vacunación, también los adultos jóvenes es un grupo muy importante considerando las fiestas, reuniones que se hacían y de manera paralela no solamente centrarse en la vacuna, ¿no? Sino en las estrategias de promoción de la salud y otras medidas preventivas para evitar la diseminación del virus, ¿no? Gracias, Alfredo, por tu respuesta. También nos menciona un poquito de modelos epidemiológicos, que dice los modelos epidemiológicos se basan en el supuesto que entre mayor número de personas existe mayor número de interacción social, por lo que pudo haber funcionado mejor vacunar a las personas con mayor cantidad de conexiones sociales. La pregunta en sí dice, ¿han desarrollado modelos para poder probar estas hipótesis? No sé, tal vez si alguien quiere responder a la pregunta. Tal vez Juan, no sé si me escucha. Santi, yo. Ok, perfecto. Bueno, dentro de la información que nosotros recabamos, o sea, en la parte, como nos centramos bastante en lo que fue la realidad de Ecuador, como tú mencionas, no fue manejado de esta manera y no se ha probado, teniendo en cuenta también las limitaciones que tenemos en cuanto a investigación. Hay que ser realistas y en el país se le da muy poca importancia a lo que es la investigación, ya en sí en la parte científica y mucho menos en la parte social. ¿Cómo identificaríamos los grupos que tienen mayor interacción social? Más que como dijo Alfredo, tal vez aquellos, los médicos, porque obviamente estaban en contacto permanente con las personas infectadas y la sobreexposición les hacía mucho más vulnerables. Como decíamos, estos receptores están, digamos, expresados de una cierta manera, pero el momento en que ya comienza esta permeabilidad de las células, y si yo me sigo sobreexponiendo y sigo en contacto con personas que tienen el virus y me siguen aportando, digamos, con material vírico, obviamente se me iba a desencadenar esta cadena de las citoquinas y iban a tener cuadros bastante complicados el personal de salud. Entonces hay que tener en cuenta, no estábamos preparados para esta pandemia, el personal de salud no tenía el equipamiento para protegerse. Entonces, sí eran un grupo prioritario porque en realidad eran las personas que iban a contener un poco esto. Después, como dice Alfredo nos mencionó, fueron profesores, los grupos como dicen, digamos en ese contexto de interacción social. Pero si hablamos tal vez de interacción social en el grupo, digamos los adultos jóvenes que iban a fiestas, que todavía tal vez tenían eso de que no creían en la pandemia y fueron las personas que se fueron infectando y todo. Tal vez tratar con este tipo de gente que no, si no creían en la pandemia, ¿cómo iban a creer en ser parte de un estudio focalizado para hacer vacunación por interacción social? Entonces, era mejor abarcar a toda la población y así evitamos esto digamos, tal vez una manera de perder un poco el tiempo porque era primordial que todos nos vacunemos. Tal vez en el país no fue manejado de la mejor manera porque se tomaron tiempos muy largos.
no se gestionó la vacunación, como vieron, hasta que hubo un cambio de gobierno. Entonces, y cuando se nota en los gráficos que les mostramos, que el rato que comienza la vacunación, el plan de vacunación del gobierno actual, es cuando bajan los índices ya de mortalidad. Porque de contagio no es que bajan, sino que muchos también ya vacunados presentan síntomas leves y ya mucha gente dice es una gripe, me duele la garganta o estoy con la alergia y ya no se hacen pruebas. Entonces también tenemos ahí gente positiva, pero no dentro de las estadísticas. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de cosas porque estamos, o sea, si como dice, tal vez sería bueno analizarlo para una posible futura pandemia y analizar este tipo de contextos, porque sí es importante en la parte social, porque si nos damos cuenta también es la parte social la que afectó la pandemia. La parte social de que la gente no acató lo de no realizar reuniones. La parte también educacional, que la gente cuando no tiene el conocimiento de cómo funciona esto, no creen que esto es real. Por ejemplo, en la parte que les hablaba de los mecanismos moleculares, teníamos que digamos, dilucidar cómo funciona para saber por dónde atacar. Y eso conlleva tiempo y conlleva mucho dinero. Y como vieron en esta pandemia, como era, digamos, de beneficio para la humanidad, se hicieron, se abrió al público todas las investigaciones para poder llegar a vacunas y poder llegar a una solución. Pero usualmente la ciencia no funciona así. Entonces, es bastante importante en la parte social, como tú dices, hacer un match entre la parte social y lo que es ciencia. ¿Cómo es esto? Difundir cosas así. Como decía, yo leía varios artículos en los que decía que la ciencia, para que la gente crea y no hay antivacunas y todo esto, debe haber democratización de la ciencia. Es decir, que la ciencia tiene que ser para todos y entendida por todos. La gente que hace ciencia debe dejar de hablar en términos científicos. Debemos explicarle a la ciencia a la gente como que fueran niños, porque solo así la gente va a entender y le va a gustar y va a querer saber de ciencia. Entonces, el primer Gabriel, paso... muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Te agradezco mucho por tu excelente exposición. Muchísimas gracias a todos por honor al tiempo. Vamos a dar el paso a la siguiente charla, que es en tema aplicaciones de la biotecnología. Muchísimas gracias a este grupo. Felicitaciones. Gracias, Miguel. Gracias, Y Miguel. gracias a todos los participantes. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias.